Sí, Porque antes sí había hecho, pero vamos. Bien, Te- bien, profe. Bueno, tus compañeros. Ya les escribo, profe. Vale, te iba a decir, igual hoy vamos a hacer dos ejercicios, o sea, primero voy a dictarles un tema. Vamos a meternos en unos temas interesantes. Buenos días, profe. ¿Quién anda por ahí? Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Bueno, me alegra muchísimo. En, en, en la plataforma de ustedes, en el día 13, les coloqué una lectura y les coloqué, bueno, hay como tres lecturas, ahorita les voy a explicar para qué es, pero primero les voy a explicar el tema y después pasamos a hacer el ejercicio, pero el ideal es que hagamos hoy el ejercicio muy puntuales. Se van a dar cuenta que es un ejercicio de que donde le metamos muchas ganas vamos a tener una resultante súper interesante en el ejercicio. Profe, una pregunta. Dime, ¿Y los que faltan por exponer? ¿todavía faltan? Creo que faltan 3. Sí, profe, falta Mafe, Natalia, Lisette y ayer habíamos quedado en el estudio de unos casos Sí. y faltaban ellos también. Vale, entonces primero escuchémoslos a ellos y después entonces seguimos con la parte que yo tenía preparada para hoy. Listo, entonces esperemos a que ingresen y nos organizamos. Pero de todas maneras, para que se vayan dando cuenta que ahí les dejé esa lectura, porque vamos o sea, ya vimos como toda la parte empresarial, entonces vamos a empezar a mirar la responsabilidad social desde la profesión, desde la parte de la calidad como profesionales. Entonces terminamos lo de ayer y arrancamos con lo de hoy. Denme un segundito, esperemos a que carguen los demás.
Hola niños. Buenos días, niños, ¿cómo vamos? Bien, bien, juiciosos. Bueno, vamos a continuar entonces, empezando el día de hoy con terminar esos casos de los negocios inclusivos, ¿no? Entonces, ayer alcanzó a exponer Charín, Mafe hoy no viene. Nicole, Gonzalo y Ana María. Entonces, ¿quién haría falta? Ashley. ¿Tú Faltaría alcanzaste, Ashley, Ashley, ayer a exponer? No. Natalia. Sí, señor. ¿Sí alcanzaste? Sí. A ver. Ok. Los casos, ¿cierto? Listo. Laura falta. Faltaría Laura, Natalia. Lisette. Y Mafe, profe, creo. Sí, pero Mafe no viene hoy, me acabo de escribir. Entonces, si quieres, Laura empieza. Laura o Natalia, para terminar esa parte. Laura Epiayú. Entonces ya comparto yo. Espérate, te habilitamos porque estás inhabilitado. Ya, ahora sí. ¿Ya están viendo? Sí, Nata. Sí, señora. Dale, Ahora sí a falta del tema del lunes. Natalia. Natalia. Bueno, escogí República Dominicana como país emergente. Entonces, Santo Domingo, República Dominicana, muestra una mejoría de un 12% en la puntuación obtenida en el índice de crecimiento y desarrollo inclusivo en el 2018. En las 74 economías emergentes que fueron evaluadas por el IDI, República Dominicana se posicionó en el puesto número 21 en la séptima posición de los países latinoamericanos, estando por encima de Argentina, México, Nicaragua, Colombia y Brasil. Entre los principales indicadores que impulsaron la mejoría en el índice para el país, se pueden resaltar el ingreso medio per cápita como una variación positiva de un 19,5%, la productividad laboral con un incremento de 16,6% y el ahorro neto ajustado como porcentaje del ingreso nacional bruto INB como que con una variación del 15,3%. Bueno, el IDH de República Dominicana. El IDH de República Dominicana en 2019 fue de 0,756, lo que sitúa al país en la categoría de desarrollo humano alto y en el 88 como el lugar de 189 países y territorios. Ocupa el mismo puesto en la clasificación de Azerbaiyán. Bueno, el IDH de República Dominicana en 2019 fue un 0,756, que es superior al promedio de los países del Grupo de Desarrollo Humano Alto. 0,753 y es inferior al de los países de Latinoamérica y el Caribe, con un 0,766. En Latinoamérica y el Caribe, República Dominicana se compara con El Salvador y Jamaica, cuyos IDH ocupan los lugares 124 y 101. Bueno, el PIB dominicano dice que la tasa de crecimiento anual del PIB dominicano promedio es de un 6%. Se contrajo un 6,74% en 2020 y se espera que crezca un 5,5%, permaneciendo por debajo de su potencial en 2021 y 2022. Perdón. La pandemia ejerce pues una presión intensa sobre los ingresos y también sobre los gastos. Aunque esto se espera que en el 2021 una combinación de recuperación económica y mejoras en la eficiencia del gasto público vuelvan a encarrilar el déficit fiscal pues hacia una trayectoria sostenible.
Bueno, el Fondo Monetario Internacional, bueno, la primera vez que República Dominicana firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue en 1959, es decir, 14 años después de su fundación en 1945. De ahí a la fecha, la cooperación ha sido continua. Pues todavía el país está entre sus miembros fundadores. El Fondo Monetario Internacional es como una entidad especializada del sistema de Naciones Unidas. Tiene entre sus funciones pues contribuir al estímulo del buen funcionamiento en las economías. La Organización Mundial del Comercio, bueno, la República Dominicana ha sido miembro de la Organización Mundial del Comercio, el organismo regulador del comercio internacional, desde su fundación en 1995. Bueno, el principal objetivo de la OMC consiste pues en asegurar que las corrientes comerciales internacionales circulen entre sus países miembros como la máxima facilidad, previsibilidad y libertad en su calidad de país en desarrollo. Bueno, a esto se le permite que la República Dominicana pues reciba un trato preferente no recíproco de otros estados miembros. Y la responsabilidad social pues que a nivel general es contemplada por empresas multinacionales y aquellas que están establecidas a nivel nacional. Muchas de estas multinacionales solo la tienen de lujo o apariencia, pues porque estos no ejecutan acciones en beneficio de la gente o de las comunidades a las que afecta en el sentido ambiental, social, personal y económico. Hola Natalia, te nos fuiste. Perdón. Es que se me trabó el computador. Ah, tranqui. Bueno, como Noruega, un país desarrollado, pues es que dice que en el último índice sobre desarrollo humano, publicado en diciembre del 2019 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ubica un año más a Noruega como el país más desarrollado del mundo. El nuevo índice de desarrollo humano, presentado pues esta semana por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo ubicó primero con un puntaje de 0.945 sobre 1. Atrás quedaron pues Australia con el 0.939, Suiza con 0.939, Alemania con 0.926 y Dinamarca con 0.925, pues entre otros. El IDH de Noruega. Bueno, en 2019 el índice de desarrollo en Noruega fue 0.957 puntos, lo que supone una mejoría respecto pues, al 2018, en el que situó en 0.956. Pues ordenamos que los países en función de su índice de desarrollo humano, Noruega se encuentra pues en el primer lugar de la tabla de ranking de desarrollo humano. El IDH tiene en cuenta pues 3 variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. Por lo tanto, influyen entre otros el hecho de que pues la esperanza de vida en Noruega esté en 83 años, su tasa de mortalidad en el 7.6% y su renta per cápita sea de 67.730 euros. El PIB de Noruega. Bueno, el Producto Interno Bruto de Noruega es el segundo trimestre del 2021, pues este ha crecido un 1,1% respecto al trimestre pues anterior. Esta tasa es de 17 décimas mayor que la del primer trimestre del 2021, que fue pues de menos 0.6%. La variación interanual del PIB ha sido del 5.7%, 59 décimas mayor que la del primer trimestre del 2021, que fue del menos 0,2%. Y la cifra del PIB en el segundo trimestre del 2021 fue 94.896 millones de euros, con lo que Noruega se sitúa como la economía número 27 en el ranking del PIB trimestre de los 52 países. Bueno, el Fondo Monetario Internacional dice que Noruega pertenece tanto al Fondo Monetario Internacional como a los 5 organismos del Banco Mundial. Pertenece al Banco Internacional
para la Reconstrucción y el Desarrollo desde 1945 como una participación del 0,64% y un capital desembolsado de 72,6 millones de dólares. Bueno, y la Organización Mundial del Comercio dice que Noruega pertenece a la OMC desde el 1 de enero de 1995. La posición de Noruega siempre ha estado pues caracterizada por la promoción de la apertura comercial y al mismo tiempo pues por la preocupación por temas no comerciales, pues principalmente medioambientales y por las necesidades de los países pues en vía de desarrollo. Y ya, profe, eso sería todo. Dale, Ok. Natalia, muchas gracias. Natalia, por Bueno. favor, conclusión final. Que ¿De quiero acuerdo? vivir en Noruega. Dime, Natalia. Que quiero vivir en Noruega, ya. Por supuesto, que no. Noruega. Perfecto, bueno. Bien, gracias, Natalia. De Bueno, los profe, que listo. hacían falta de los negocios inclusivos de los casos, ¿quién haría falta? Según el listado, sería Brian, Lisette, Natalia. ¿Listo? Con eso seguimos con el temario. ¿Quién va a pasar? Natalia, ¿tú tienes esa de una vez? Y cerramos contigo todo. Profe, yo falté ayer, Ah, lo me fue al internet. me falta, quería explicarte aparte. Laura, Sí. Sí, profe. ¿sí? ¿Tú puedes continuar? Sí. Vale. Bueno, el caso Sanofi. Bueno, es una empresa de origen francés y una empresa que investiga, desarrolla y comercializa medicamentos. En el año 2014, como fruto de una invitación de la plataforma global de la compañía, en donde pues sus filiales en países emergentes buscaran mercados en donde había menor capacidad de pago. Y desde esa vez, pues tuvo la iniciativa de construir un modelo de atención, un modelo que sea más innovador, que tuviese un propósito estratégico a mediano y a largo plazo. Y pues con el fin de llegar con productos y servicios a la base de la pirámide BDP. ¿Qué es la BDP? Es el Banco de Desarrollo Productivo. ¿Cierto, profe? ¿O investigué mal? No, está bien. Y bueno, entonces, con un giro de negocio más sostenible y más inclusivo. Y pues en Colombia, a partir de la promulgación de la Ley 100 de 1993, ley que pues garantiza una cobertura en seguridad social a la población y con lo cual pues se maneja un sistema de protección en salud más universal en el que todo ciudadano tenga derecho a una afiliación. La mitad de la población pues se encuentra afiliada en el régimen contributivo y la otra mitad en el régimen subsidiado, que es financiado con un aporte de solidaridad del negocio contributivo y recursos del presupuesto general de la nación. Entonces, Sanofi Colombia pudo ver que a pesar de la cobertura que había pues, en Colombia, la población BDP, el Banco de Desarrollo Productivo, perteneciera al régimen subsidiado, pues no tenía el adecuado acceso a este derecho. Y pues por esta razón decide acercarse más a una visión de salud, más no de producto. Aquí pues comienza a diseñar su modelo estratégico de negocio inclusivo. Este modelo pues tiene como fin mejorar la atención y la salud de pacientes con diabetes que hagan parte del régimen subsidiado. Pues por medio de un programa a pacientes que consiste en un esquema de intervención de educación, más acompañamiento y seguimiento.
y pues en donde se fomentará unos buenos hábitos de vida, un autocuidado y una alimentación más saludable. Y bueno, entonces tiene sus aportes a la OEDS, sus objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, uno, pues al proporcionar acceso a productos y servicios asequibles en la BDP. Dos, pues proporcionar un mejor acceso a servicios sanitarios de calidad y a medicamentos. Tres, proporcionar un mejor acceso a la capacitación, la formación de habilidades y atención a la BDP. Y ya, profe. Vale, Laura, muchas gracias. ¿Quién más falta? Lisette, según mi listado, faltarías tú, Lisette. Natalia no vino, Brian. Profe, yo ayer tampoco estuve. Ah, Profe, yo tampoco ayer por fallas del internet. perfecto. Entonces quedaría pendiente para ustedes, pero entonces ya les cuento cómo lo hacemos. Entonces, ¿ya todos pasarían? ¿No quedó faltando nadie? Porque Ana María ya, Charik ya, Ashley ya, Gonzalo ya, Nicole ya. Listo, y Mafe no está. Entonces, empezando con, cerrando el tema de los negocios inclusivos y que ya más adelante van a ver qué vamos a hacer con esta pequeña investigación que ustedes hicieron con respecto a esto, vamos a meternos un poco en todo lo que tiene que ver con el caso claro de la responsabilidad social atado a la profesión de la comunicación social y el periodismo. Entonces voy a compartirles pantalla para mostrarles. No sé si ya están viendo mi pantalla. ¿Sí la están viendo, niños? Sí, profe. Vale, muchas gracias. Entonces, pues en todas estas clases nos hemos metido con la parte de la responsabilidad, nos hemos metido como la visión empresarial, ¿cierto? Pero si nos vamos a meter un poco en lo que tiene que ver con los medios y nos tenemos que meter con esta parte de la responsabilidad, nos vamos a dar cuenta que de acuerdo a todo esto va de la mano de dos cosas fundamentales que yo creo que ustedes lo han visto en el camino que llevan en estos 5 semestres y yo creo que lo han visto, que es el hecho de todo lo que nos vamos a meter con la parte de la ética y la moral. La ética y la moral forman parte de esa responsabilidad social y de esa responsabilidad que los medios tienen. Entonces, cuando nosotros nos metemos con los medios de comunicación, si nos damos cuenta ese manejo que manejan de la gente, de las ideas, de todos los conceptos a partir de los medios masivos, en muchos países y a nivel mundial es conocido como el cuarto poder, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es definido por el cuarto poder? Porque siempre va a estar metido dentro de las personas, puede llegar a manipular los ideales de las personas, puede llegar a manejar lo que las personas piensan, los conceptos, por la forma como se dé la información, ¿cierto? Hay dos cosas importantes, como lo ven ustedes acá. Es todo lo que tiene que ver, qué pena que acá quedó mal escrito lo del rating, lo que tiene que ver con el entretenimiento, lo que es el rating, lo que tiene que ver con el gusto y el público, ¿cierto? Entonces nosotros, este cuarto poder que está de la mano en la economía, está metido dentro de todo el mundo del entretenimiento. Entonces, este cuarto poder va a tener estos 3 pilares y son 3 pilares donde tenemos que tener muy claro cómo funciona esa responsabilidad. Entonces es que tiene que estar muy de la mano y debe tener muy claro qué es lo que se publica y que eso que se publique está obligado, ¿cierto?, con las personas y que de la misma manera sea asimilado. Pero una cosa, y ustedes me lo corregirán, el público no está obligado a tomar esa información, ¿cierto? Entonces nosotros como público podemos ser receptores de la información, pero no estamos obligados a que de pronto eso le tomamos muy en cuenta.
La manipulación de la información sí puede llegar de cierta forma a obligar a las personas a creer las cosas. Entonces, lo otro es el poder, este cuarto poder radica en que nosotros tenemos ideas, ¿cierto? Y esas ideas van a generar en las personas un debate, van a ser censuradas y van a hacer, y es lo que normalmente sucede y nos da el día a día a nosotros, es que las personas lo comenten, ¿cierto? Entonces se genera ese debate, se genera esa interacción de las noticias. Miren lo que pasó la semana pasada en redes, pasó en los noticieros con lo de la policía que encontraron robándose una crema, entonces después ya sacaron que era transexual. O sea, le dieron un manejo a la información supremamente fuerte que lo que hicieron fue colocar a la persona en evidencia pública, ¿sí? Si nosotros nos vamos a dar cuenta, sí, es una persona que cometió un delito, pero es una persona que de cierta manera la llevaron a un punto en el que cualquier persona de nosotros que la llegamos a ver o algo puede llegar a rechazarla o a generarle un descrédito. Y pues obvio, en parte lo que se buscaba pues que un policía no hiciera eso, pero miren esa evidencia pública a la que fue llevada. Y eso parte de todo este proceso de la responsabilidad. Cuando nosotros empezamos con todo este proceso del cuarto poder, vamos a entender una cosa. Vamos a entender que este cuarto poder, que son los medios de comunicación, tienen unos entornos a los cuales de cierta manera se genera de una manera relativa. Entonces, ¿cuáles son esos entornos o esas partes que llegan a influenciar muchísimo a este cuarto poder? Uno, los intereses que tienen los periodistas. Cuando cada periodista tiene un interés de sobresalir, un interés de brindar la información correcta, o sea, ahí es donde empezamos a mirar realmente cuáles son mis intereses y de dónde vienen esos intereses. En esos intereses también puede verse reflejado la parte monetaria, donde los periodistas pueden llegar a dejarse manipular para publicar algo simplemente para cubrir esos intereses externos que se manejan. Entonces, a los periodistas no solamente son lo que tiene que ver con el canal al que él pertenece, sino también pueden haber influencias externas. Viene toda la parte política, toda la parte del gobierno, y hay unos que son particulares, que obedecen a los dueños y a la acción. Miren que mucha gente cataloga a RCN pues, por todo su contexto político y social, por el hecho de irse de izquierda, de derecha, y bueno, digamos así, como todos los prejuicios y todos de pronto los juicios de valor que se le han hecho. En esa medida es darnos cuenta de que, por ejemplo, lo que pasó con las manifestaciones acá en Bogotá, miren que una de las manifestaciones y uno de los atentados que se manejaban, siempre buscaban a RCN como para afectar sus instalaciones y sus cosas. Ahí, y miren que de la misma manera en esas manifestaciones del año pasado, cuando afectaron tanto las de este año, todo lo que se manejaba la información, ¿cierto? Toda esa manipulación de información que se dio, no solamente desde los noticieros, sino también desde el manejo de las redes sociales. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que también la responsabilidad social que tenemos nosotros a la hora de publicar en cualquiera de nuestras redes como personas que estamos en el medio de la comunicación. Entonces, en este contexto particular entran dos cosas supremamente importantes que son los dueños y lo que tiene que ver con los accionistas de lo mismo. Todo esto va a desplazarse a lo que son las diferentes dependencias, la dependencia directa con los accionistas, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar, esta diapositiva me quedó un poco grande, tenemos que entrar a mirar que todo este proceso de la responsabilidad social a nivel de los medios de comunicación parte de las ideas, ¿cierto? Nosotros siempre vamos a tener un concepto creativo, un concepto de ideas desde todo lo que hacemos. En esa medida va a establecerse un flujo de información, ¿sí? Entonces miren que ese flujo de información que se maneja desde los medios de comunicación, llevado de la mano de la responsabilidad social, son los pilares de la democracia. Por eso es considerada el manejo de los medios de comunicación como el cuarto poder, porque tiene una influencia directa sobre la democracia del país, ¿cierto? Entonces, en esa medida,
En esa medida, es importante que cuando nosotros nos metamos con la responsabilidad social de los medios, tener claro que debemos cumplir con estos 4 principios. El principio de que la información es privada, de que todo lo que nosotros hagamos se maneje con la mayor transparencia, la equidad y la igualdad democrática. Esos son de las cosas fundamentales dentro de esto. ¿Qué pasa con la responsabilidad social? La vemos como un reto de la sociedad, un reto de la parte cultural. Si yo les dijera a ustedes que sería importante que dentro de los medios de comunicación se manejaran espacios de programación formativa, ahí ya empezamos a generar problemas con el rating, donde normalmente el público en general va a despreciar, no digo que en general, pero podríamos decir que en un gran porcentaje, va a despreciar toda esa programación formativa, esa información cultural. ¿Por qué? Porque hay personas y ciertos contextos que prefieren un poco las telenovelas, los programas que tienen una mayor audiencia, porque ahí estamos manejando el rating. Entonces todos los canales, todos estos medios de comunicación giran a dar lo que el público quiere y lo que a ellos les sirve, manejado por el rating, que ustedes saben que ahí se maneja lo que es la parte económica, ¿cierto? La pauta publicitaria a partir de esto. Entonces, el reto grande que se tiene a partir de la responsabilidad social dentro de los medios de comunicación es formar sin perder la audiencia. Y realmente es un reto grande, es un reto supremamente importante de las personas que están metidas en esto, generar esos espacios de programación formativa para que la gente no solamente se quede en estos programas de concurso, en estos programas que pues que a la gente le llama la atención. Yo creo que a todos nos gustan las novelas, a todos nos gustan los concursos, los realities que ahorita están tan de moda como todas las series, todo esto, pero también nos metamos un poquito en lo que tiene que ver con la parte de formación. ¿Alguien iba a preguntar o iba a hablar alguien? No. ¿Hasta ahí me han entendido, muchachos? Sí. Sí, señora. Gracias. Entonces, ahora, continuando con esto, nos damos cuenta que los medios de comunicación tienen la necesidad del rating, sí, pero no pueden rendirse al deterioro cultural. O sea, no pueden desligarse de que a partir de ellos estamos informando, estamos formando a las personas. Entonces, eso es, yo diría que es de los retos más grandes que se deben manejar. 2, el encontrar un camino de informar y formar a la audiencia al mismo tiempo. Miren que a veces uno ve en los noticieros, por ejemplo en Caracol, ahorita ya empezaron con lo de Titán Caracol, o sea, esas personas brillantes en los diferentes aspectos, y lo mismo pasa en RCN. Pero ahí es donde de pronto nos metemos nosotros hasta dónde podemos llegar con las cosas. Lo otro es construir caminos donde lleguemos al acceso de las mentes ciudadanas, ¿cierto? Y esté enfocado en mejorar las diferentes manifestaciones humanas que hoy en día vemos en toda la ciudadanía, en todas las personas. Esas son de las cosas importantes. Listo, mis niños. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Les quedó claro? Me disculparán las diapositivas, pero ustedes creo que cuando estuvieron conmigo en clase presencial, yo normalmente hago como estos mapas mentales y me encanta pues para poder explicarles mucho mejor. Entonces, dentro de este proceso de la ética y la responsabilidad social dentro de los medios de comunicación, en el día 13 del portal que ustedes tienen en este momento, o sea, en el aula virtual, van a encontrar van a encontrar 3 lecturas. La primera lectura es un reportaje, que ya se los voy a colocar en pantalla, que es con el que vamos a hacer un ejercicio. El ideal es que cada uno de ustedes lo lea, ese reportaje. Ese reportaje habla más o menos lo que yo les expliqué en el día de hoy.
Y en ese reportaje, después de que cada uno lo lea, van a encontrar una diapositiva que habla, ¿ustedes alguna vez han hecho la técnica de los 6 sombreros? No sé si conmigo la hicieron. ¿Saben qué son los 6 sombreros de Bono? No, ¿Nunca los han escuchado? no creo que sí. Creo que recuerdo haberlo escuchado alguna vez, no recuerdo en qué clase, pero la verdad no me acuerdo. O sea, no lo han utilizado. No, ninguno de ustedes ha estado en un rol de sombreros. No, No, señora. señora. Bueno, entonces, igual en este momento les enseño una de las técnicas que se utiliza para el manejo de lluvia de ideas y como todo ese concepto para trabajar en grupo, que es la técnica de los 6 sombreros. Y lo otro es lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Este es un artículo, tiene, si ven es cortico, son 4 páginas, el que necesito que cada uno de ustedes lea. ¿Listo? Eso es lo primero del ejercicio. Lo siguiente, ya les voy a mostrar lo de los sombreros. Cada uno de ustedes va a tener la personalidad de uno de los sombreros. ¿En qué consiste la técnica de los sombreros? Es que depende del rol del sombrero que yo les asigne, ustedes a partir del artículo que leen van a justificar, digámoslo así, a hacer sus premisas desde la personalidad del sombrero. Entonces, dentro de los sombreros, ya les voy a mostrar, son 6 sombreros como su nombre lo dice. Igual ahí está también para que ustedes lo lean. Y en el caso del sombrero azul, a quien le quede asignado el sombrero azul, es el que va a ser como el vocero de lo que es el ejercicio. Entonces, en este momento les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar de qué se tratan mis sombreros. Para lo cual vamos a dar un tiempo muy prudencial de lectura, ¿cierto? Y el ideal es que hagamos el ejercicio el día de hoy. Entonces, están viendo la pantalla. Entonces, esta técnica de los sombreros consiste en que el sombrero azul, como su nombre acá lo dice, es el facilitador. Entonces, la mente de la persona que va a estar en su sombrero azul es organizar a sus compañeros. La persona que tenga el sombrero blanco, de acuerdo a las 2 preguntas que yo les voy a hacer, que deben contestar de su rol del sombrero, va a basarse en los hechos y todo lo que tiene que ver con los datos. El rojo maneja lo que tiene que ver con los sentimientos y la intuición. El negro, lo que tiene que ver con los peligros, las dificultades, los riesgos, él ve un poco más allá como la parte no tanto tan positivo, sino ve como, oiga, si cruzamos la calle puede pasar un carro y nos puede atropellar. Entonces, no es que sea tan negativo, pero ve como esa parte de eso. El sombrero amarillo, pues como totalmente lo vemos, él busca toda la parte positiva, nos va a mostrar lo que es la parte positiva, y el verde va a evidenciar lo que es la parte creativa. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Les queda claro? Sí, señora. Listo. Entonces, en este momento, los roles de los sombreros, como somos más, van a haber sombreros que se van a repetir. Entonces, dentro del concepto de los sombreros, en el caso de Ana María, vas a tener el sombrero azul. O sea, Ana María es O la sea, persona, tú eres el líder del ejercicio. ay Dios. Sí. Entonces, yo te voy a dar a ti las 2 preguntas. Entonces, el ideal es, esto se genera como para lluvia de ideas, la técnica de los sombreros, es lluvia de ideas para generar debates, porque de cierta manera es muy enriquecedor los resultados que se dan con esta técnica. Entonces, Ana María nos quedó con el sombrero azul. En el caso de Charik, vas a quedar con el sombrero rojo. Ashley, quedas con el sombrero amarillo. Brian, quedas con el sombrero verde. Gonzalo, quedas con el sombrero negro. Laura, quedas con el blanco. Lisette, el amarillo. Natalia, el rojo. Y ya, creo que ya todos quedaron con un rol de sombrero, ¿cierto? ¿Sí, niños?
Entonces voy a preguntarles. Entonces creo, Ana María, ¿te quedó claro más o menos cómo es el ejercicio? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente van a hacer la lectura. Igual yo creo que se las voy a colocar acá por el chat, pero también ya se las cargué en el, ¿cómo se diría? En la plataforma. Para eso son las 10:45, para dar la lectura y empezar con la organización y el debate de las 3 preguntas que vamos a contestar. Empezamos a las 11 en punto. ¿Listo? Profe, ¿me recuerdas en qué sesión está la lectura? En la 13. Gracias, profe. Igual de todas maneras, yo igual se las voy a colocar acá en el chat. Igual también ahí les coloqué una lectura de cómo se explica lo de los sombreros. Está el libro completo y está un resumen por si lo quieren leer y más o menos entender el rol que les corresponde. Entonces, aquí ya les envié la lectura por este lado. Entonces, ya saben, 11 de la mañana, mi querida Ana María, empezamos. Profe, una pregunta. Dime. Es que tú mencionaste unas preguntas, entonces esas preguntas, ¿tú me las das o yo las hago o cómo? Tú haz una, yo ya tengo 2 preguntas. Si quieres, ¿tú tienes mi celular? Sí. No, creo que no. Bueno, te lo voy a colocar ahí, porfa, me escribes y ahí te mando las preguntas, pues porque no sería obvio mandarlas acá en el chat con todos, porque lo ideal es que las contesten. ¿Vale? Profe, De hecho, se puede en el mismo chat como a uno privado. O sea, le hacen la flechita de todo. Ah, listo. No, listo, ya, está bien. Vale. profe, Dime. ¿será que tú me puedes colaborar con el link de la lectura por acá? Es que me queda difícil entrar ahorita a la página de la universidad. Ya la mandé acá en el chat, ahí está Brian. Ah, listo, profe, gracias.
¿Listo, niños? ¿Terminaron la lectura? Ahora que se me hizo Ana María. Profe, es que el computador no le trabó, pero ya lo reinició y ya se está conectando. Ay, gracias. ¿Ya terminaron? Profe, 5 minuticos, por favor. Vale, ok.
¿Terminaron de leer, jovencitos?
Hola, bueno, ya terminaron mis angelitos. ¿Les Yo parece? ya, profe. Dime, ¿quién falta? Yo ya leí. Lizeth ya terminó. Yo creo que ya todos están terminando. Profe, yo también ya terminé. ¿Listo? Entonces, Ana María, ¿estás lista? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿te parece si iniciamos con la primera pregunta y organiza, pues, como no sé cómo lo vayas a disponer, si les preguntas a cada uno o el que quiera hablar, que es algo difícil, pero tú dispones. Ok, entonces yo siento que podríamos comenzar con el sombrero blanco y ya luego como paso a las preguntas. Vale, muy bien. ¿A quién le tocó el sombrero blanco, niños? A mí, profe. Entonces, empezaríamos con Laura. Igual dejo a Ana María que ella organice su actividad. Ok, ok. Entonces, espera un momento. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera. Y me gustaría hacer como una contraparte del sombrero blanco y el sombrero negro, porque pues el blanco es de hechos y datos y el negro es como de peligros, dificultades y riesgos. Entonces, vale, en ese sentido, ok, la pregunta es la siguiente. ¿Es posible responder a las imprecaciones del índice de audiencia o rating mientras se observan las consideraciones éticas y se mantiene también la competencia? Entonces, cualquiera de los dos sombreros el que quiera participar. ¿Me repite la pregunta? Ok. ¿Es posible responder las imprecaciones del índice de audiencia o rating mientras se observa las consideraciones éticas y se mantiene la competencia? O sea, a ver, la imprecación es básicamente como es la maldición de una figura retórica, entonces es como expresar pasionalmente el deseo de que le pase algo malo a la gente, por si no sabías el término. Repito otra vez la pregunta. Pues yo estaba esperando escuchar la parte del sombrero blanco, pero sí, repítela, por favor. Dale, Gonzalo. Ok, lo voy a repetir otra vez. Vale. ¿Es posible responder a las imprecaciones del índice de audiencia o rating mientras se observa las consideraciones éticas y se mantiene la competencia? Entonces, bueno, el sombrero blanco puede comenzar con su respuesta. No, no sé, no, no entiendo. Mm,
tú puedes decir la pregunta como de una manera así como, no sé, como simple, como no sé. Bueno, a ver, básicamente tú tienes un medio, ¿no? Deme un segundo, Entonces, estoy hablando con la profe Claudia, pero ¿ya entendieron la pregunta? No. no, pero ya lo voy a explicar. Vale, muy bien, Ana María, ese es mi líder. Ok. Entonces, bueno, básicamente tú tienes un medio, ¿no? Entonces, ¿crees que tú podrías como manejar el rating, es decir, el índice de audiencia, o sea, las personas que consumen tu medio? Además, como observar qué tan ética o qué tan ético es tu medio y además mantenerse como al flote de las diferentes competencias que hay en los medios, o sea, el tuyo y los demás. ¿Crees que es posible? Mm, ay, no. Yo creo que no es posible, no sé, porque primero tendría que mi medio, no sé, tener ética. Ay, no sé. O sea, para ti no es posible como mantener un equilibrio entre los consumidores, la responsabilidad social empresarial y lo que vendría siendo, pues también la competencia. ¿No crees que sea posible? No, no creo que sea posible. Ok, Gonzalo. Listo, yo estaba pensando, digamos, desde el punto de vista en que sí es posible, pero digamos que hablando del texto, lo ético no vende, o lo ético no llama, o lo ético no atrae. Entonces, digamos que la percepción de buscar algo ético y que el canal se vuelva de esa manera, buscar atraer a la gente de ética, va a ser un poco muy complicado, por decir así. Para que Sí, para que en sí pues el rating cambie a esa manera, tocaría, digamos, en cierta parte perder para que después empiece a subir pues la cantidad de rating ético, pero al principio se perdería. ¿Y qué tú crees que sí vende? Las novelas, básicamente, se cambia el discurso ético o lo educativo por las novelas. Ok, ok. Eh, bueno, entonces, ¿qué opina del sombrero amarillo? Bueno, yo siento básicamente es un proceso complicado y el construir una responsabilidad social empresarial en los medios es complicado porque pues representa un reto para tanto para audiencia como para medios, porque el medio, es decir, todas las personas que son parte del grupo, deben procurar como la objetividad, em, pues sí, en el proceso de formación, ¿no? No es solamente el hecho de que tú muestres tu información, sino que también intentes de un modo u otro, pues educar a la población. Sin embargo, si se encuentra el equilibrio, si se llega a un punto clave, que sería buscar el equilibrio entre entretenimiento y responsabilidad, sí se logra, o sea, debe lograrse porque justamente somos el cuarto poder y tenemos no solamente la facilidad, sino también la posibilidad de poder educar, adicionalmente también entretener, porque no es solamente esa nuestra función como medio de comunicación. Entonces, yo siento que eh, es posible, es un proceso difícil, pero es posible llegar a obtener quizás, o bueno, a diseñar estrategias o espacios que permitan que un medio sea exitoso tanto en rating como en responsabilidad. Ok, listo. Está bien. Am, vale. Seguimos, porfa, con...
con el sombrero verde. Bueno, sí, sí, pues yo siento que no se puede transmitir solo en función de la audiencia, ¿no? Algo en la lectura también nos hablaba de que el artículo 13 de los derechos humanos nos habla de que siempre tenemos que, en todo, tiende siempre y tiene que haber libertad de expresión, ¿no? Entonces, todo esto es por un beneficio, la base de la ética, el valor, el mejoramiento social, económico, ambiental. Siento yo que todo es de voluntad de romper ese círculo vicioso que opera básicamente entre los consumidores de mal gusto y los difusores del atraso. Pero entonces, o sea, teniendo en cuenta que la base de la responsabilidad social empresarial parte de la ética, ¿qué tipo de estrategias creerías tú que serían adecuadas para que exista como un equilibrio entre lo que se quería, en lo que se quiere lograr? Bueno, digamos que una de las estrategias que yo pensaría que motivaría, no sé, a los consumidores o a la audiencia a que vieran más, sí, o sea, como para incentivar el tema de la responsabilidad social empresarial, no sé, dándoles como incentivos, ¿no? Dándoles como una especie de, no sé si llamarlo así, de premios para atraer a esas personas y como que se enganchen con el tema, ¿no? Ok, ok. Pero entonces, am, teniendo en cuenta pues el cuarto poder, ¿no? Esto de que la responsabilidad de los medios es comunicar toda la verdad, pues obviamente de forma responsable, el que sea orientados o orientados, sí, como tal, en el bien común, o sea, teniendo en cuenta esto, ¿crees que, o sea, sí, que sí se podría? Es difícil, va a ser, sí, sería muy difícil por el tema de lo que, de lo de la lectura, sobre, ay, no sé cómo explicarlo, o sea, en la lectura dice también que es complicado porque los medios de comunicación tienen una ética informativa y tienen actividades comunitarias, y si eso ya de por sí es difícil lograrlo, va a ser más difícil aún lograr el tema de los incentivos, pero la cosa está también en transmitir el tema del voz a voz. Entonces, si, no sé, yo le digo a cierta cantidad de personas que el tema de la responsabilidad social empresarial es buena, digamos que eso se va a transmitir entre las personas y se va a lograr una buena cantidad de gente. Pero de que es difícil, sí, sí lo es. Sí, bueno, y también hay que tener en cuenta que la verdad humana siempre es como muy relativa y tiene como varias versiones. Bueno, Exacto. eh, ok. Y entonces ya pasamos al sombrero rojo. Pues bueno, eh, con base en todo lo que han dicho los demás sombreros, pues hay que entender el sencillo hecho de que em, no podemos recurrir a la información sin faltarle el respeto a los demás. A lo que me refiero. Para completar una información, partimos de unos hechos que le sucedieron a una persona y le estamos, por decirlo así, y respetando, ¿sí? Y a pesar de que la opinión pública, pues nosotros le damos el poder como de que genere un debate, un conflicto, hay que tener que no se puede, hay que tener en cuenta que el derecho a la información no se puede recurrir de manera indiscriminada, sin tener en cuenta a las otras personas. Entonces hay que respetar como la dignidad y la legítima libertad de los demás. Pero si hablamos de que si esto se llega a cumplir, pues desde mi punto de vista, no se puede llegar a hacer porque lastimosamente ya la sociedad demostró que lo que da más rating y lo que genera más debate son las cosas que son, por decirlo así, en pocas palabras, algo amarillistas, ya que eso es lo que muchos medios buscan, ¿no? Los que están, por ejemplo, polarizados, que si al enfermo le gusta ver ciertas cosas, así lo escribe el texto, pues se le dan esas cosas que tanto desea, todo por generar rating, aunque las cosas no deberían ser así, lastimosamente el poder está muy polarizado, eh, polariza de paso a todos los medios de comunicación, los cuales muchos de ellos se benefician es por la manera económica y no por respetar los derechos de la audiencia.
Ok, ok. Bueno, mm, entonces, en el texto, en alguna parte decía como que bajo ningún pretexto se debe emitir noticieros incompletos o parcializados para beneficiar como eh, ciertos intereses particulares y perjudicar a críticos adversarios, ¿no? Entonces, tipo políticamente hablando. Entonces, cuando un medio de comunicación permite influencia editorial directa o indirectamente por un gobierno, básicamente la democracia lo que hace es que se coarta de la libertad de expresión y se obstaculiza en el derecho a la información y el conocimiento de la verdad, ¿no? Entonces la pregunta vendría siendo si es necesario buscar el bien propio o el bien privado desde el cuarto poder en vez de buscar el de como un cambio social sin perder parte de la empresa o inversionistas como tal, parte de los intereses políticos si se está involucrado en intereses políticos, me refiero al medio, y o parte de los consumidores o de la audiencia. Entonces, en ese sentido, ¿qué opina el sombrero negro? Bueno, digamos que en cuanto al hecho de que se vea polarizada la información o se vea negada la información por medio de un medio político, digámoslo así, pues es literalmente negar la responsabilidad social en medios. O sea, es no ser ético, es eh, no apropiarse ¿cómo sería? Sí, no dar un buen ejemplo ni ser ético, pues no estar dando todo de sí. Entonces, no está dando lo que tiene que dar como tal un medio. Entonces, al dejarnos influenciar, lo que pasaría sería que vamos a empezar a dar la información básicamente que nosotros sintamos, bueno, que nosotros ya no, que la gente que está intentando, se me enredó muchas cosas. Bueno, lo que vamos a permitir vendiéndonos, digamos, a un medio político, un ejemplo, es no permitirnos crecer porque ya no estamos siendo éticos y nos estamos yendo del camino de la información. Entonces, por ende, pues al hacerlo, pues básicamente estamos perdiendo todo lo que es como tal el medio. Nos estamos vendiendo. Ok, ok. Vale, ¿qué opina el sombrero verde? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Ok, ¿con todo el contexto o solo la pregunta? Como quieras. Ok. Vale. Es necesario buscar el bien propio o privado desde el cuarto poder en vez de buscar un cambio social sin perder parte de la empresa o inversionistas, parte de los intereses políticos si se está involucrado en intereses políticos y o parte de los consumidores o audiencia. Bueno, creo que es un tema bastante difícil, ¿no? Porque los intereses políticos siempre van a reinar por encima de todo, ¿no? De la audiencia, del cambio social, de quien sea quien lo esté viendo, ¿no? Entonces yo siento que una manera un poco creativa para hacerlo sería dejando de lado un poco los intereses políticos que siempre van como por encima de todo y se llevan como todo el crédito y hacer un cambio social que sí beneficie tanto a los inversores como a los consumidores. Ok. Am, listo. Entonces, el sombrero rojo, ¿qué piensa? Em, pues sería bastante interesante buscar el bienestar como de toda la comunidad. A pesar de que si lo llegamos a lograr, dejamos de tener el apoyo político,
Si nos damos cuenta de algo, pues en el poder solo hay unos cuantos, mientras que en comunidad somos bastantes y eso le podría dar un rating demasiado bueno. Al fin y al cabo se trata de también ajustarnos a que los medios pues se van ajustando a los cambios de las nuevas generaciones. Entonces se trata de eso, de no tanto buscar ese interés privado si tenemos miedo a perder ese apoyo, porque realmente las nuevas generaciones ya no se tienen que valer ni depender de esos poderes políticos a los cuales le hemos temido por bastante tiempo. Entonces, poder darle como ese apoyo como a toda la comunidad y buscar ese beneficio, sí podría ser con la intención, podría servir, porque realmente la comunidad es más grande que los que la dirigen. Vale. Sombrero blanco. Pues totalmente de acuerdo con todo lo que ya han dicho mis compañeros, que pues uno tiene que ser libre, o sea, como lo dice la ley 13, la libertad de expresión, y también así como somos libres, también como medios tenemos que tener esa libertad de crear ese medio sin depender de políticos o el poder y todo eso. Entonces, es eso. Listo, gracias. Y bueno, sombrero amarillo, como la conclusión de todo esto y tu punto de vista. Qué duro ser la positiva en esto, pero bueno, a ver, ¿yo qué puedo decir? Digamos que, pues es que si llegado el caso, uno como medio se deja influenciar ya de manera directa, eh, bien sea por intereses particulares o políticos, pues básicamente estamos perdiendo lo que es responsabilidad social y empresarial, o sea, estamos perdiendo esa eh, cualidad, porque pues básicamente no se limita o sea, la responsabilidad social que tenemos como medios no se limita solamente como a contribuir voluntariamente como a que mejoren las sociedades, sino que tenemos que estar centrados en la ética, ¿no? Y como medios tenemos que tener básicamente y construir y estar basados en una ética, y esta ética tiene que ser eh, pues siempre la primera, que es la responsabilidad de comunicar todo con verdad. Entonces, el estar polarizados o el estar bajo el yugo de otra fuerza mayor, puede ser una fuerza política, pues nos va a impedir ver la verdad, aunque sí, obviamente todas las verdades no, pues son parciales, no hay verdad absoluta, pues obviamente nubla los juicios. Entonces, digamos que siento yo que es necesario primar antes de esto, pues lo que es la responsabilidad social empresarial y tenerla presente, que es necesario tenerla y hacer hacerla partícipe de nuestros comportamientos como empresa, no teniendo en cuenta siempre lo económico y lo competitivo, sino sí como nuestra importancia y lo que debemos hacer como medio, que es comunicar y también sumarle a las sociedades. Ok, muy buena conclusión. Am, Entonces, ya como para finalizar, básicamente, sí se podría encontrar un equilibrio, que es complicado, sí, pero tipo, sí se podría, siendo muy optimistas, pero también hay que tener en cuenta que en el país, bueno, en nuestro país, no hay como una voluntad para romper este círculo vicioso que opera entre consumidores amarillistas y también como inconscientes difusores como del atraso, ¿no? En el sentido amarillista. Y pues ya, profe, eso sería todo. Sí, sigue ahí. Ay,
Ay, sí estoy. Lo que pasa es que mi computadora abre y cierra el micrófono. Raro. No, muy bien. Me parece interesante la postura de cada uno de ustedes. El profe Jonathan también los estaba escuchando. Te agradezco mucho, Ana María, pues, y a todos por dar como desde su posición y desde su sombrero lo que tiene que ver con este mundo de la responsabilidad social que cae sobre sus manos y sobre su profesionalismo en toda esta área del periodismo y de la comunicación. Si se dieron cuenta, lo que se habla en el artículo está muy relacionado con la ética y lo que ustedes dijeron, cada uno desde su contexto es muy, muy interesante. Entonces, agradecerte a ti, Ana María, y a todos por el ejercicio. Si se dan cuenta, lo que les expliqué es más o menos está relacionado con respecto al artículo que ustedes leyeron. Es el hecho de darnos cuenta que yo les puedo hacer una última pregunta en general a todos. Ustedes, para ganar un posicionamiento, o sea, yo sé que aquí hay algunos que quieren por la parte de fotografía, otros por la comunicación organizacional, pero para poder llegar a ese posicionamiento en el mundo profesional y en el mundo laboral, ustedes mantendrían ese valor ético dentro de lo que hacen. Por ejemplo, en el caso de Lisette, que le gusta la fotografía y la fotografía de reportaje. ¿Cómo manejarías esa parte ética desde ese perfil tuyo que estás ya trabajando? Pues es que, profe, yo siento que básicamente, o sea, yo siento que por lo menos en una profesión como la nuestra, independientemente del camino que decidamos tomar, sea organizacional, sea periodístico o por lo menos yo por el lado de la reportería, yo siento que uno tiene que, por lo menos yo siento que no solo en esta, sino en todas las profesiones probablemente, dar y dejar una huella de lo que uno es como persona, ¿no? Entonces, siento yo que es necesario, pues, que esa ética que nosotros tenemos como personas lo mostremos en un campo laboral. Entonces, digamos, en mi caso particular, yo no soy muy amarillista, no me gustan estos temas, no siento que tampoco sea lo correcto ni lo adecuado. Entonces, siento yo que quizás, aunque yo quiera llegar muy lejos en fotografía o en reportería, yo sé que no puedo pasar por encima de los demás para lograr mis sueños porque no es justo, porque muchas personas también y los derechos y como las cosas de los demás también valen. Entonces, yo siento que es necesario que yo como persona muestre que si para mí no está bien visto y no es ético el quizás, no sé, retratar solo cosas de pobreza y como, sí, como porno miseria y todo este tipo de cuestiones, pues quizás tengo que buscar un camino que pueda hacerme resaltar, en este caso, en la reportería, eh, en base y construido a lo que a mí me gustaría contar. Es decir, no, quizás sí, obviamente informar y es necesario mostrar todo este tipo de cosas que pasan, pero no de la forma en la que usualmente los medios la retratan. Entonces, siento yo que básicamente es mostrar lo que uno es como persona en un ámbito laboral y pues en mi caso, pues mi ética sería no, quizás no pasar por alto que otras personas tienen también derechos y no pasar, como decía el texto en alguna parte, eh, uno informa, pero no puede uno pasar por alto ni violentar las libertades ni los derechos de los demás. Entonces, eh, siento yo que es eso, que es como si yo como persona no estaría dispuesta a hacerla en un ámbito laboral, tampoco me parece bien visto que lo haga. Sí. Bueno, en esa parte tienes razón, pero por ejemplo, no sé si conozcas la fotografía de Toscani. No, profe. Bueno, ahí te la dejo, a ti que te encanta toda esa parte. Igual es fotografía publicitaria. Yo creo que sí la debes conocer, pero no de pronto que él es el que está tras ellas. Él es o la persona tras la publicidad de Benetton hace un tiempo, con las fotografías que generaron bastante controversia, donde se mostraban, por ejemplo, mandatarios del mundo besándose uno con otro, pues que son montajes, pero en la medida es como todo ese proceso, ¿sí? Y digámoslo así, él es conocido por ese tipo de controversias y de ese salto a la ética y a la moral, porque
es evidenciar a las personas públicamente con cosas que no son. Sí, tienes razón, todos desde el ámbito profesional, el ideal es que todos seamos éticos y responsables, pero realmente, créanme lo que en el camino siempre se van torciendo las cosas, no digo que ustedes me vayan a torcer y espero que no sea así, pero es importante tener muy en cuenta la responsabilidad social y el peso tan grande que todas las personas que están en este mundo de la información tienen sobre sus hombros. Creo que lo vieron en el artículo desde una concepción y en lo que vamos a empezar a ver ahorita desde las redes y como todo este proceso que se está dando en este momento, en esta nueva dinámica global y tecnológica del mundo. Entonces, les agradezco a todos por este espacio. Me gustó muchísimo escucharlos. Son muy lindos cuando hablan. Y entonces mañana nos vemos muy puntualitos a las 10. Y gracias, Ana María. Listo, profe. Se me Gracias. cuidan. A ti. Gracias, profe.